Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. Hoy tengo una palabra preciosísima que el Señor me ha regalado y que yo sé que va a ser de grande bendición a tu vida. Y bueno, esta palabra se encuentra precisamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 15, y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo no merecido. Es algo que constantemente debemos de pedirle al Señor. Señor, derrama tu gracia. Derrama tu gracia sobre mí. ¿Qué tan importante es que el Señor derrame su gracia? Que derrame su amor, su bondad, su compasión, su misericordia. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:18, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, llevemos también eso que recibimos, llevémoslo a aquellos que aún no lo han experimentado, aquellos que aún no han tenido esa oportunidad. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Precioso. Yo no puedo imaginarme vivir sin la gracia de Dios. Hay algunas personas que me han dicho: pastora, no sé qué tiene usted. No la conozco, no la he visto, pero su voz hay algo. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nosotros por su grande misericordia. Pero también recuerda lo que dice en ese versículo 15, dice: y por ella muchos sean contaminados. Mucho cuidado con permitir que algo que te dañó, algo que te lastimó y no lo perdones, no sepas perdonar esa ofensa, ese daño que a ti te hicieron y llegue a formar una raíz de amargura. Una raíz de amargura contamina a muchas personas. Aquellas personas que están al lado tuyo, cuando una persona tiene una raíz de amargura, lo refleja en su rostro. Lo refleja en su manera de hablar, lo refleja en la manera como habla con aquellas personas que están a su alrededor. Siempre hablando de aquello que la dañó y contaminando a todos aquellos que están cerca de ella. Yo quiero decirte que ¿cuándo es que nace una raíz de amargura? Cuando alguien nos dañó, cuando hay algo que no hemos sacado todavía, cuando no hemos perdonado el daño que nos han hecho. Y esa raíz de amargura está anidada en mi corazón y va creciendo. Pero de nosotros depende si nosotros le damos lugar a esa raíz de amargura o decidimos perdonar. ¿Por qué decido perdonar? Porque yo merezco ser feliz. Porque lejos de dañar a aquella persona que me afectó, aquella persona que me hizo aquel daño, el daño me lo sigo haciendo yo. Necesito perdonar, tomar la decisión de perdonar, porque es un mandato del Señor. Si yo quiero que el Señor me perdone, yo necesito perdonar también. Hoy quiero hablarte de una historia, de un hilo de amargura. Y bueno, esa historia se encuentra en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, y te voy a leer del verso 20 al 22. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, a su hermana.
Quiero decirte que estos tres personajes eran hermanos. Amnón, Tamar y Absalón eran hermanos. De diferentes esposas, pero eran hermanos. Y bueno, un día Amnón abusa de su hermana. Esta hermana Tamar va y se lo platica a su hermano Absalón. Los tres eran hijos del rey. Quiero decirte que David tuvo muchos hijos, pero de los nacidos de Hebrón, en Hebrón, y el primogénito fue Amnón. Él era hijo de una mujer llamada Ahinoam. Ese era Amnón. Y Absalón era hijo de David, pero era hijo con una mujer llamada Maaca. Habían pasado 2 años y el hilo de amargura por lo que Amnón le hizo a Tamar crecía cada día más. En 2 años el hilo de amargura ya había crecido muchísimo más, dice en el capítulo 13, verso 23. ¿Y qué sucede con ese hilo de amargura durante 2 años? Este hijo del rey David, Absalón, trama su venganza contra aquel hermano que había abusado sexualmente de su hermana. Amados, dice la palabra de Dios que no se ponga el sol antes de que te reconcilies con tu hermano para que Satanás no gane terreno. Cuando tú no perdonas, cuando tu herida sigue abierta, empiezas a maquinar cosas porque Satanás te bombardea. Pero si tú decides perdonar antes, como dice la palabra de Dios, antes de que se ponga el sol, va a ser algo diferente. Tanto Amnón como Tamar eran sus hermanos. Pero dice la palabra en el versículo 24, 28, se lleva a cabo su venganza. Finalmente Absalón tramó la venganza y la ejecutó. Dice en el 37, y él huyó a Gesur y estuvo allá por 3 años. Él aún que se había vengado. La palabra del Señor dice en el 39, versículo 39, que ya David había superado la muerte de Amnón. Después que se vengó Absalón, ya su padre David ya había superado la muerte de su hijo Amnón. Inclusive el rey David ya había perdonado a Absalón. Y deseaba después de 3 años ver a su hijo. En su corazón él anhelaba ver a su hijo de nuevo. Pero, amados, cuando Absalón regresa a Jerusalén, apoyado por Joab, David permitió que él regresara, porque era su hijo, lo amaba, lo seguía amando a pesar de lo que había hecho. Pero él también le impidió que se acercara a él. Sí lo había perdonado, sí lo amaba, pero no era el momento de acercarlo a él. Dice la palabra de Dios que al pasar 2 años de haber regresado a Jerusalén, él mandó por Joab en 2 ocasiones. Pero aquel varón, Joab, se negó. Dice en el capítulo 14, 28 y 29. Él lo mandó a buscar, pero Joab no obedeció. Absalón, después de lo que había hecho, se sentía con derechos de que se hiciera su voluntad. ¿Y qué vino a suceder? Esa raíz de amargura que tenía Absalón cada día crecía más. Y como Joab no hizo lo que él quería, eso aumentó más su rencor. El rencor, el odio, el resentimiento y su venganza. Amados, eso no deja ver lo positivo, ni deja tampoco reconocer los errores que uno comete también. Siempre hay argumentos a favor por no querer aceptar que en realidad el proceder no es bueno.
Y bueno, por el hecho de que Joab no quiso ir, mandó a sus siervos a prenderle fuego al campo de cebada que Joab tenía. O sea, él como no se hizo su voluntad porque Joab no fue, porque no fue en el momento que él lo llamó, se desquitó y fue y quemó. Imagínate nada más, hasta dónde llegó su rencor. Mandó a sus siervos a prenderle fuego a ese campo de cebada que Joab tenía. Pero amados, Absalón sabía cómo entrarle, sabía cómo llegarle a la gente. Había demasiada hipocresía en él. En el capítulo 15, versos 2 y 4 nos habla precisamente de la hipocresía de Absalón. Dice la palabra del Señor que él se levantaba muy de mañana y esperaba a la gente. ¿Y para qué esperaba la gente Absalón? Para darle a entender que el rey David no estaba actuando como debía hacerlo. Y le daba a entender a la gente, si yo estuviera en lugar del rey, alguien me pusiera a mí por juez, yo a ustedes les haría justicia, le decía. De una manera hipócrita, él se levantaba temprano. Imagínate, antes de que el rey abriera las puertas para recibir a la gente, él se levantaba muy de mañana y esperaba a la gente antes de que entrara, para aconsejarlas, para meterles cizaña. La raíz de amargura estaba invadiendo a mucha gente más. Y empezó a decirle a la gente, si a mí me pusieran por juez, yo les haría justicia. Amados, cuando eran a los 4 años más tarde, dice en el capítulo 15, del verso 7 al 12, nos habla de una conspiración que armó Absalón, precisamente contra su propio padre. Imagínate, tenía 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban con su sencillez porque ni siquiera sabían. Ellos no sabían a qué iban ni por qué iban. Él supo envolverlos con su hilo de amargura y su hipocresía supo envolver a aquellas personas. Y reunió a 200 hombres. Inclusive dice la palabra del Señor que también iba Aitofel, el consejero del rey David, el consejero de su padre. Pero bueno, esa raíz de amargura que tenía Absalón no podía terminar bien. Hizo muchas cosas, conspiró en contra de su padre. ¿Qué culpa tenía el padre? Él no tenía absolutamente nada que ver. Él los amaba por igual, eran sus hijos los 3. Tanto le dolió la muerte de Amnón, como le dolió el ultraje que sufrió su hija Tamar. Y le dolía el hecho de que él hubiera asesinado a su propio hermano. Sin embargo, esa raíz de amargura no dejaba ver. Cuando alguien tiene una raíz de amargura, no te deja ver más allá. Solamente argumenta y argumenta y argumenta y siempre va a tener la razón. Por eso qué importante es que no se ponga el sol antes de que te reconcilies con tu hermano. Suelta el perdón, decide perdonar. Porque una raíz de amargura no te conduce a nada bueno. Imagínate nada más. Cada día el hilo de amargura crecía más y más y en el capítulo 16, 22 nos habla de que fue tanta la maldad de Absalón que llegó a abusar de las concubinas que su padre había tenido. Esas concubinas que su padre tenía y que se habían quedado a cuidar la casa. Porque David tuvo que huir. De su propio hijo tuvo que huir porque él estaba conspirando en contra de él. Dice el capítulo 15, verso 14, que David tuvo que huir. Pero fue tanta la maldad que llegó a abusar de las concubinas de su padre. Esas concubinas que se habían quedado a cuidar la casa. Y todo fue por el consejo de Aitofel, el consejero de David. ¿Hasta dónde
contaminó ese hilo de amargura que tenía Absalón. Con todo lo que él había hecho, David su padre le amaba. Imagínate nada más, puso jefes de millares y centenas. Y dice en el verso 5 del capítulo 18 que les dijo a Joab, a Abisai y también a Itai: traten bien, por amor a mí, al joven Absalón. Qué grande el amor de su padre para con él. Aún con todo el daño que había hecho Absalón, él le dijo: cuiden a mi hijo, trátenlo bien. Pero, dice el capítulo 18, versos 6 y 7, cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día gran matanza. 20,000 hombres. 20,000 hombres murieron. ¿Cómo fue posible que tanta maldad por no saber perdonar? Pero quiero decirte que alguien que no perdona, alguien que tiene un hilo de amargura, no puede terminar bien. Y finalmente, él hizo todo lo que él quiso, él argumentando que él tenía razón en todo, pero no podía terminar bien. Y te voy a decir qué fue lo que pasó con él. Absalón tuvo que morir. El hilo de amargura lo llevó a la tumba. Dice el capítulo 18, verso 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, sobre un burro, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que él iba pasó delante. Yo puedo ver esa escena. Si tú cierras tus ojos, ves que va corriendo Absalón, va corriendo en ese mulo, va corriendo, y es tanto su desesperación, no sé qué era lo que sentía en ese momento. Iba corriendo y de repente encuentra una enramada, un árbol, y se queda colgado entre esa rama, colgado. Y el mulo salió y él se quedó colgado en esa rama. Pero no paró ahí. Viendo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Pero aquel hombre le respondió: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, yo no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos bien claramente cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y también a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. No podía terminar bien. Era algo que él había planeado. Ese hilo de amargura no lo dejaba ver. Y bueno, quiero decirte que esto no paró ahí. Aunque este varón no quiso hacer lo que Joab le había mandado, dice en el verso 14, y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Cómo terminó Absalón? Por no saber perdonar. Le costó la vida. Quiero decirte que un hilo de amargura, dice la palabra del Señor, que contamina. Te contamina todo el cuerpo, te daña. Por eso es tan importante sacar ese hilo de amargura. Es tan importante que tú le digas al Señor: yo decido perdonar. Me dañaron,
Llevo años viviendo con esto, pero yo hoy decido soltar el perdón. Yo quiero orar por ti en esta hora. Dios ha puesto en mi corazón que ore por ti. Si estás dispuesto, inclina tu rostro. Quiero que le digas, Señor Jesús, por amor a ti, yo hoy decido perdonar. Yo rechazo este hilo de amargura. No se lo merece. Pero hoy por amor a ti y también porque merezco ser feliz, hoy decido perdonar. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, amado de mi alma, delante de tu preciosa y divina presencia, y en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Señor, mi alma te alaba, te bendice, glorifico tu nombre, mi Rey, porque solo tú eres digno de ser exaltado, Padre, solo tú eres digno de ser alabado. Te alabo, te bendigo y glorifico tu precioso y maravilloso nombre, mi Dios. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que toda persona que en este momento, mi Dios, haya hecho ese pacto de soltar el perdón, mi Dios, porque tú nos has enviado a perdonar. Yo te pido, mi amado Dios, que seas tú obrando en su vida, Señor. Toma el control de su vida, Padre. Sana sus heridas, mi Dios, sana su corazón, Padre, porque solamente tú tienes ese bálsamo sanador. Solamente tú, amado de mi alma, tienes el poder de sanar una herida, Padre. Yo sé, amado Dios, lo que puede estar sufriendo esta persona, mi Dios. Yo puedo estar sintiendo su dolor, mi Dios, por todo lo que ha padecido, por todo lo que ha vivido. Pero también sé, mi Dios, que solamente tú, Padre, tienes ese bálsamo para sanar. No hay pomada, no hay pastilla, no hay ampolleta que pueda sanar un corazón dañado, mi Dios. Pero tú, Padre de la gloria, tienes ese poder, mi Dios. Sana sus heridas, mi Dios. Limpia y arranca de raíz, Padre, todo aquello que está dañando, todo aquello que está lastimando, mi Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. A ti sea el honor, la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo bendigo tu vida, este precioso y maravilloso día. Yo espero que esta palabra que el Señor me ha regalado sea de grande bendición.